placer para nosotros poder ofrecerles esta charla con el doctor Antonio, decano de la Facultad de Administración de la Universidad del Bosque. La idea de este webinar es ofrecerles una charla motivadora, una charla diferente al tema de negocios, al tema de lo que es Transmares, una charla que nos sirve para cualquier profesión, a cualquier edad. Gracias, Raúl. Gracias al profesor Antonio Alonso González que nos acompaña el día de hoy. Que la charla que nos dictará hoy Antonio Alonso, la marca personal como herramienta para el desarrollo de profesionales y emprendedores. Esta charla es bien interesante porque es una charla transversal que tiene un alcance muy especial, desde estudiantes que están próximos a graduarse y no tienen ni idea qué estudiar, hasta personas pues que están próximas a su retiro. O sea, digamos que el alcance en lo laboral y en lo personal es bastante amplio. Les pediría que a lo largo de la charla, cualquier duda, pregunta, sugerencia, lo que fuera, nos lo vayan transmitiendo vía chat. Tanto Antonio como Carolina Castañeda, que también nos acompaña hoy, y yo vamos a recepcionar estos comentarios para plantearlos al final de la charla. En cuanto al perfil profesional de Antonio, pues me podría gastar los 45 minutos que tenemos presupuestados, porque realmente Antonio tiene, digamos que, una vocación al estudio y una preparación profesional bastante amplia, gran parte de ella en la Universidad Católica de Valencia como ingeniero, y también como PhD en Economía de Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad Católica de Valencia, como les decía. Él ha sido consultor y asesor de dirección especializado en empresas pymes, ha sido decano de la Facultad de Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda y actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque. En Colombia, ya Antonio es casi que colombiano, lleva 5 o 6 años viviendo en nuestro país y en Colombia ha acompañado también procesos como asesor externo de empresas como Suramericana, Postobón, Terpel, ProColombia, la Policía Nacional, etc. Muchísimas gracias, Guillermo. Pues agradecer también a ti, al doctor Raúl Castañeda, a Carolina, que hicieron posible pues a que a través de Transmares pudiéramos tener este espacio. Creo que Guillermo pues ya ha hecho una muy buena introducción y básicamente lo que queda ya es comenzar y para ello voy a compartir la pantalla. Ahí ya estás viendo mi pantalla y perfecto, ahí estamos ya. Entonces, pues comentaros que lo que es esta charla, como bien decía Guillermo, es una charla que permite su aplicabilidad en cualquier etapa de nuestra vida, para cualquier tipo de profesional, sea un abogado, sea un ingeniero, un administrador de empresas, y para cualquier rol, sea un empresario, un emprendedor, un profesional de carrera, un estudiante, pues aplica, ¿no? Este concepto de marca personal es tan transversal que yo realmente esta charla la he hecho en congresos científicos para colegios, para empresarios, para profesionales y a todos les ha dejado pues un buen sabor de boca y sobre todo a todos les ha dejado con muchas inquietudes internas, ¿no? Porque, como vais a ver, esta charla, esta ponencia, lo que os va a hacer es dudar sobre si realmente estáis dándolo todo en esta vida para ser personas exitosas, profesionales de éxito y también a nivel personal si os sentís autorrealizados, ¿no? Pero qué bueno que es preguntarse a eso para también poder encontrar las respuestas correctas, ¿no? Si os fijáis, voy a tener como 4 partes, 4 capítulos en los que voy a segmentar esta charla. Empezaremos hablando de aspectos del entorno que vais a ver
y además estando en un sector que yo creo que es súper importante, súper globalizado, pues vais a tener ese concepto de los 5 factores que yo considero que nos están afectando, nos afectaron y nos van a afectar. Luego hablaremos de vocación, algo súper importante y algo que a veces se da por sentado, pero os haré algunas preguntas que veréis que tal vez os hagan pensar al respecto, si la vocación la estáis explotando realmente al máximo. Os compartiré, os socializaré un modelo de marca personal que podéis aplicar desde ya para comenzar a haceros esas preguntas correctas y obtener esas respuestas también acertadas respecto a lo que sois vosotros, lo que tenéis pues en el corazoncito y en la cabecita. Y finalizaremos con las conclusiones y el cierre, donde abriremos el espacio de 15 minutitos para tener las preguntas e inquietudes, la resolución de las mismas. Yo creo que en 40-45 minutos pues ya puedo haber acabado lo que es la transmisión del conocimiento y al final pues hacemos ese feedback y esa resolución de dudas. Pues ya sin más dilación comenzamos con la primera parte, que es el entorno, ¿no? Fijaos que en el entorno se podría decir que hay 5 factores que como profesionales, como personas, nos están afectando hoy en día. Esos 5 factores son los que os voy a compartir a continuación. El primero es un concepto que ya casi que desde el Imperio Romano o incluso antes, con Marco Polo o con Alejandro Magno, pues ya se podría decir que comenzó ese proceso, que es la globalización, ¿no? La globalización es ese fenómeno por el cual han bajado las fronteras, han caído los aranceles, las trabas administrativas, burocráticas, para que no solo lo que son las mercancías, sino también el conocimiento, las ideas políticas, las ideas sociales, incluso temas medioambientales o sanitarios como lo que tenemos ahora, pues prácticamente permean inmediatamente a todo el mundo, ¿no? Fijaos que la situación actual, la coyuntura actual que estamos viviendo con el COVID-19 es porque en diciembre un animalito en un mercado de una ciudad china mordió o escupió no sé qué a alguien, y eso hizo que ahora llegáramos a tener una situación pandémica global, ¿no? Y eso es fruto de la globalización. Si os fijáis, derivado de este fenómeno de la globalización, que nos tiene que hacer pensar en cómo de competentes somos para afrontar ese mundo global, está el tema de la sociedad multicultural. Seguramente vosotros por vuestra profesión lo sabéis, cada parte del mundo, cada región del mundo está impregnada por culturas distintas, y yo entiendo la cultura como esos valores, ¿vale? Esos símbolos, esa transmisión de conocimiento que nosotros hacemos, esas herramientas que tenemos para tener, ¿de acuerdo?, lo que sería ese intercambio de esos valores, ¿no? Entonces, fijaos que la cultura también se puede interpretar como una medida de incertidumbre. Cuanto más diferentes son las culturas, más incertidumbre hay en la comunicación y, por tanto, pueden haber más shocks culturales. Vosotros, la mayoría, yo creo que seréis colombianos, yo soy español, compartimos el 99% de la cultura, pero hay un 1% de incertidumbre, un 1% que puede hacer que tengamos shocks culturales, ¿no? Que vosotros digáis cosas que yo no entienda o que yo diga cosas que vosotros no entendáis. Si yo fuera ahora mismo chino, ustedes fueran rusos y estuviéramos haciendo este webinar en inglés, pues la incertidumbre cultural sería mucho más elevada y las posibilidades de que aparecieran shocks culturales o malentendidos o incluso algunas cosas que nos resultaran ofensivas cuando para otros son aspectos normales de la vida, pues haría que este factor tuviera en cuenta. Por tanto, la multiculturalidad es un elemento que tal vez no tenemos que entender, pero sí que tenemos que respetar. Es difícil a veces entender algunos símbolos o ritos que hacen otras culturas, pero sí que tenemos que respetarlas, ¿no? El tercer elemento de estos factores de nuestro entorno es que estamos en una sociedad multigeneracional. Seguramente en este webinar habrán personas que tal vez de las 3 o 4 generaciones que tengo aquí en pantalla estén conectados. Tenemos los jóvenes de hoy en día, ¿vale? Que se llaman los de la generación Z o generación Internet. Esa gente no entiende el mundo sin un dispositivo electrónico como los celulares, las tablets, etc. Esa gente ya no se guía por los códigos de decisión normales, sino que casi que lo que ven en las redes es lo que hacen. Luego tenemos los de la generación de los millennials, yo me considero millennial, yo nací en el 80, y básicamente los millennials pues son gente que vieron la transición tecnológica de lo análogo a lo digital. Yo recuerdo cuando era pequeño no habían celulares, ahora tengo un mundo con celular. Recuerdo cuando era pequeño que existían los Walkman, los Discman, ¿vale? Y ahora tenemos ya los dispositivos celulares que nos permiten, pues cuando uno va a hacer footing, el poder tener esa música. Yo nací en un mundo sin Internet y ahora mismo el Internet es una cosa que no se puede entender que no existiera, ¿no? Entonces, fijaos que eso. Pero luego hay otra gente, ¿vale? De otras generaciones, las de generación X o los baby boomers, que a lo mejor hay representantes, seguramente hay representantes de esas generaciones aquí, que pues casi que se desarrollaron en un mundo análogo y ahora mismo incluso algunos ya pueden tener alguna dificultad con los temas digitales. Existe ya
lo que se llama la obsolescencia tecnológica, el que uno se quede un poco rezagado respecto a la tecnología actual, y eso es un riesgo, ¿no? Entonces, fijaos que estas formas de pensar de esta gente, como se criaron en mundos distintos, también interactúan de una forma distinta, pero ahora mismo, en una misma mesa de negociación podemos tener representantes de los cuatro y tenemos que saber cómo tratarlos, ¿no? A mí me produce mucha gracia esto de las generaciones, aunque en marketing sí que se aplica, pero fijaos que es un poco como el horóscopo, ¿no? Dime cuándo has nacido y te diré cómo eres, pero realmente en marketing sí que se tiene muy en cuenta, porque como la actitud y las aptitudes de una persona están permeadas por cómo nació, en qué ambiente nació, qué tecnología había disponible, es una cosa de estudio, ¿no? Y se aplica, ¿eh? El cuarto elemento es el paradigma tecnológico. Y tiene mucho que ver con las generaciones. Hoy en día no entendemos el mundo sin estos dispositivos, no entendemos el mundo sin Internet. Y hoy en día ya nosotros nos enteramos de información o tomamos decisiones en base de lo que vemos en nuestras redes sociales. Fijaos, esto es un post que yo hice cuando fui a dar una conferencia en Ensenada, Baja California, México. La vista era preciosa. Y enseguida lo posté en Facebook y comenzaron los comentarios. Mi prima, Mónica, que está en Chicago, un compañero amigo mío de Valencia, y Sergio Pardo, el último comentario, era un amigo mío de la universidad, me dice: increíble ciudad, Tony, para la primera cerveza ve al Papa San Beer, ya me contarás. Era la primera vez que yo estaba en Ensenada, pero yo le hice caso a mi colega Sergio y ahí estuve con los profes en el Papa San Beer, ¿no? Entonces, fijaos que nuestro mundo ya es lo que vemos en estas ventanitas y decidimos muchas veces en función de eso, ¿no? El quinto elemento ya es un tema de la realidad profesional de cada uno de nosotros. Yo creo que en este webinar pues habrá gente que serán más o menos del mismo sector. Yo estoy en el sector educativo, no en el sector de transportes ni de comercio exterior, y tenemos nuestras diferencias. Lo que sucede es que esa realidad profesional ahora mismo viene afectada en todos los ámbitos por pues, la coyuntura actual, la pandemia actual, ¿no? Fijaos, estos son datos de hoy, pues prácticamente tenemos ya 862.000 fallecidos por esta pandemia, un 5% de los casos que tuvieron, pues por así decirlo, una resolución. Se curaron ya 18 millones de personas, pero la situación, digamos que no es halagüeña porque Colombia está ya el séptimo en nivel de contagios totales, ¿eh? No hablo de contagios activos, de casos activos, sino contagios totales a nivel mundial. Ahora estamos en reapertura económica porque parece que la cosa está controlada, pero a mí me da, y lo estaba comentando con el doctor Raúl, que la situación va a ser igual que los países que tienen fases más avanzadas de la pandemia, ¿no? Vamos a entrar en la fase de lo que se llaman los rebrotes, ¿no? Y me parece que pues estructuralmente la ciudad de Bogotá es una ciudad que está hecha casi que para que se produzcan esos rebrotes, ¿no? La aglomeración de gente, etcétera. Espero equivocarme, pero vamos a ver cómo se va evolucionando y ojalá pues la cultura ciudadana haga que yo me equivoque y que esto no suceda, ¿no? Lo que sí que está pasando en otros países, ¿no? Pero es una situación, y en Latinoamérica pues tenemos a Brasil, que creo que la situación se les ha ido de las manos. Si nos vamos a las cifras mundiales y vuelvo atrás, India yo creo que va a ser el siguiente foco. Ayer tuvieron 78.000 contagios y es una población de 1.300 millones de habitantes, pero nosotros estamos en el top 3 aquí en Latinoamérica y nos tiene que hacer pensar también. Ojalá esto pues pase rápido, pero me parece que hasta que no haya vacuna y cura vamos a estar pues así, ¿no? Entonces, fijaos que serían esos 5 elementos que hay que tener en cuenta desde el tema de los factores externos, el tema de la globalización, el tema de la multiculturalidad, el tema de la multigeneracionalidad, el tema de la tecnología y el tema de la realidad profesional específica que tengamos nosotros. Eso sería un poquito un abrebocas que os he querido hacer sobre cuáles son los factores que nos están influyendo. Ahora hablemos de nosotros, ¿eh? Cada uno de nosotros es una persona distinta. Cada uno de nosotros seguramente cuando comenzó a ver cómo se imaginaba en el futuro, lo primero que pensó es, bueno, ¿a qué área del conocimiento me voy a dedicar, ¿no? Aquí puede ser que haya ingenieros, puede ser que haya administradores de empresa, puede ser que haya abogados, puede ser que haya gente que se dedique al comercio internacional, a los negocios internacionales, pero básicamente esa es la primera gran división que hacemos en nuestra cabecita cuando comenzamos a vislumbrar cómo serán nuestros estudios y nuestra profesión, ¿no? Es más, dentro de estas áreas, que puede ser salud, ingeniería, ciencias económicas y administrativas, ciencias exactas, si nos metiéramos dentro de una de estas esferas, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con las ciencias económicas y administrativas, saldrían unas subdivisiones de áreas de conocimiento. Estas, por ejemplo, casi que podrían ser un pregrado o una maestría distinta, ¿no? El tema de marketing, finanzas, logística, administración. Y esto solo es para las ciencias económicas y administrativas. Imaginaos si estuviéramos hablando del agregado de todas las áreas del conocimiento. O sea, es exponencial. Estaríamos hablando de seguramente pues más de 100 pregrados que uno podría estudiar
Y eso hace que la situación, la elección sea un poquito complicada, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Y fijaos, aquí voy a ser muy crudo con lo que voy a decir. Lo que normalmente sucede es que la decisión que nosotros tomamos para desarrollar nuestra carrera muchas veces viene hecha por una recomendación de familia. Nuestro papá nos dice, mira, yo soy médico, el abuelo fue médico, tú tienes que ser médico, ¿de acuerdo? O viene dada por una recomendación de nuestra pareja, ay, cariño, yo creo que tú tendrías que estudiar esto, no sé qué. O viene dada por dónde se gana platica, ¿no? Y es que creo que aquí si estudias ingeniería te vas a forrar en plata, yo por eso voy a estudiar ingeniería, ¿no? O incluso por factores ya de ver en la televisión una serie de un abogado exitoso tal y yo quiero ser como ese tío, yo voy a ser abogado, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que normalmente las decisiones, en un porcentaje muy elevado, y os lo digo yo que soy decano de una facultad, suceden así, suceden por casi que por corazonadas, pero no hacemos un diagnóstico serio de qué es lo que somos nosotros, de quiénes somos nosotros. Yo he hecho esta pregunta a mucha gente de muchas edades y la verdad es que les cuesta responder. Cuando digo ¿quién es usted? Defíname quién es usted. Dicen su nombre, dicen en qué trabajan o qué estudian, pero dicen poco más. Es decir, es una definición de uno mismo, digamos, que tiene bastante poco poder comercial. Uno es una persona diferente, inimitable, y uno tiene unas características muchas veces ocultas que aún no las ha descubierto, que si sacara a la luz le harían una persona exitosa, ¿vale? Esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque no solo es preguntarnos qué somos nosotros, es preguntarnos qué vamos a hacer en este mundo, ¿eh? Yo sé que esto parece una pregunta metafísica o una pregunta que uno se podría hacer tomándose una cervecita cuando nos dejen en un BBC tranquilamente. ¿Qué he venido a hacer a este mundo? ¿No? Pero fijaos que es una pregunta que ya los jóvenes tendrían que hacerse. Oiga, joven, usted, ¿cómo quiere trascender en esta vida? ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Qué legado quiere dejar a los que estén alrededor suyo? Entonces, fijaos que estas dos preguntas son súper potentes y son las que realmente nos tendrían que enfocar en qué estudiar o a qué dedicarnos en nuestra vida. Yo lo voy a poner con un ejemplo, y es la que yo llamo la paradoja de Mozart. Fijaos, Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, la capital del antiguo imperio austrohúngaro en el corazón de Europa. Mozart a los 4 añitos ya daba conciertos de piano y de violín. Claro, fijaos que Mozart, pues confluyeron 3 factores que hicieron de Mozart lo que es, que hicieron de Mozart que cuando vemos este retrato sabemos quién es, que su legado de música aún se estudia en las escuelas de música hoy en día, que aún no podemos escuchar. En YouTube buscas ahí Mozart y te sale pues todas sus composiciones, toda su obra, pero Mozart tuvo la suerte de que confluyeron 3 cosas para que Mozart fuera Mozart. Lo primero es que tenía un talento innato y genial para la música. Lo segundo es que nació en una familia de músicos que identificaron ese talento y le empujaron. Y lo tercero es que vivió una época en la cual la música era casi que el pasatiempo más apreciado por las élites de la aristocracia. Entonces, esa coyuntura de esos 3 factores hizo que Mozart fuera Mozart. Pero ahora voy a ser muy cruel con el sistema educativo actual. Voy a coger a Mozart con 4 añitos, con su piano y su violín, y lo voy a meter en una máquina del tiempo y llevarlo a su futuro, es decir, a nuestro presente. Y con 4 añitos voy a meter a Mozart en nuestro actual sistema educativo. Y ojo, esto no es una crítica a lo que sería un colegio cualquiera o en particular o a la Universidad del Bosque. Es una crítica al sistema educativo actual global. Mozart con 4 añitos, lo que haría el sistema educativo es, ay, Mozart, dame ese piano, dame ese violín y ahora hasta los 16 años toma este libro de historia, de geografía, de matemáticas, de literatura, de inglés, de biología, de química, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los 16 años, bueno, tú el violín te lo tocas como hobby, ¿vale? Pero a los 16 años, si quieres, te devuelvo el piano y el violín y ahí ya te dedicas a la música, pero yo creo que eso no da mucha plata, ¿vale? Eso es lo que el sistema educativo actual hace con la mayoría de nuestros jóvenes. Con nosotros también tal vez lo hiciera. El sistema educativo actual nos homogeniza, nos estandariza, nos clonifica y no nos identifica las genialidades que hemos podido dar a la sociedad, a la humanidad. Lamentablemente no hace eso. Entonces, y fijaos lo que sucede, lo que puede suceder a la puerta de un colegio. Pueden estar 2 papás o 2 mamás hablando de sus hijos y un papá decirle al otro, oye, resulta que mi hijo va muy bien en música, pero va muy mal en matemáticas. Le voy a poner un profesor particular en matemáticas. No, el profesor particular tendría que ser en música, que es en lo que está destacando. Así actúa nuestro sistema educativo. Yo no critico que enseñe muchas cosas muy interesantes, lo que critico es que no nos enseña
a encontrar nuestro sitio en este mundo, y eso es una cosa muy grave, ¿eh? ¿Qué 3 reflexiones creo que tenemos que hacer en nuestra carrera en cualquier punto que nos encontremos de ella? La primera gran reflexión es si yo he venido aquí, o sea, ¿qué camino voy a tomar del éxito? Fijaos, esto también es otra conversación del BBC, ¿vale? Hay 2 caminos para tener éxito en esta vida. Está el de creación del futuro, que sería el primero. ¿Y qué es crear futuro? Es hacer cosas que nadie ha hecho antes y que la sociedad necesita. Cuidado. Este camino de la creación del futuro, el primero de los 2 que os voy a explicar, es un camino minoritario. Los estudios dicen que solo 1 de cada 100 personas o 1 de cada 100 empresas está creando futuro. Los creadores de futuro, por ejemplo, son empresas como SpaceX, como Apple cuando estaba Steve Jobs, como por ejemplo Google. Google es un ejemplo de empresa disruptora, creadora de futuro. Y si os fijáis, recordáis la época cuando no teníamos Google Maps, ¿no? Cuando uno se perdía en la calle, ¿qué hacía? Se iba y preguntaba a la vecina. Ahora tenemos Google Maps. Google Maps tiene una aplicación más pupi que es Google Earth, que puedes ver las ciudades a vuelo de pájaro en 3D. Google Earth tiene una capa que puedes ver el fondo del océano. Incluso Google ha desarrollado Google Moon. Si usted se pierde en la luna, tiene Google Moon, ¿no? Entonces son vanguardistas y crean futuro. Pero si no somos estos privilegiados, este 1% de la población que crea futuro, ¿qué otro camino tenemos que recorrer para poder tener éxito en la vida? Lo que se llama el hacer cosas ordinarias extraordinariamente bien. Si usted es el mejor abogado penalista de Colombia, va a tener éxito. Si usted es el mejor ingeniero de Colombia, va a tener éxito. Si usted es el que mejor relaciones comerciales establece con otros países en Colombia, va a tener éxito. Si usted es el que mejor empanadas hace en Colombia, va a tener éxito. La cuestión es preguntarnos qué cosa ordinaria hacemos extraordinariamente bien. Porque si no creamos futuro y si no hacemos cosas ordinarias extraordinariamente bien, como dicen ustedes aquí, baila, ¿eh? Entonces, uno tendría que comenzar a hacerse esa primera pregunta de cuál sería mi camino, que seguramente será el segundo por estadísticas, pero comenzar a identificar qué cosa ordinaria podría desarrollar extraordinariamente bien. A nivel personal, a nivel de emprendedor como empresa o a nivel profesional, ¿eh? La segunda pregunta es una cosa que también es bastante curiosa, porque ahora resulta que se ha puesto de moda el emprender, el ser emprendedor. Ok, yo lo respeto, ¿vale? Pero también les tengo que decir que no todo el mundo tiene que ser forzado a emprender. No todo el mundo es bueno para emprender o no todo el mundo está en el momento de emprender, ¿eh? El emprendimiento es una actitud de vida que uno toma, pero también tenemos que respetar a los que son intraemprendedores. El intraemprendedor es la persona que se comporta como un emprendedor dentro de una empresa. Es un empleado, pero que por su forma de ser dentro de la empresa es proactivo, tiene iniciativa, se desarrolla como lo que se llama intraemprendedor. Mi hermano, por ejemplo, tiene un perfil más emprendedor. Él no puede estar en una oficina con un horario fijo. Yo soy un perfil más intraemprendedor. Eso no explica que haya saltos, ¿eh? Y me diré, bueno, ¿y de qué depende esto del emprendimiento y el intraemprendimiento? La verdad es que es una cuestión, aunque se ha estudiado y se ha hecho mucha literatura y mucha prosa, es una cuestión de libertad versus riesgo. El emprendedor es una persona que aprecia mucho la libertad, la autonomía propia, la autorrealización por sus propios medios. O sea, prefiere no tener horarios, no tener jefes, pero ojo, sí que pone en riesgo muchas cosas, entre ellas su patrimonio. Es decir, muchas veces el emprendedor tiene que poner la plática en la mesa para que el emprendimiento no que vaya, sino que pruebe que vaya, ¿eh? Y eso es un riesgo. El intraemprendedor no quiere tomar tantos riesgos y sacrifica un poquito esa libertad. Tiene un horario, tiene unos jefes, tiene unas responsabilidades, unos deadlines y ahí los va cumpliendo. Entonces, fijaos que esto es una cuestión de libertad versus riesgo. ¿Significa que el emprendedor siempre será emprendedor y el intraemprendedor siempre será intraemprendedor? No. Una persona da saltos en su vida, depende muchas de las circunstancias externas, internas, de su capacidad, de su actitud, ¿vale? Pero sí que hay saltos. Hay gente que comenzó como intraemprendedor y se convirtió en emprendedor. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del coronel Sanders. Fue un empleado toda su vida y cuando se pensionó, cogió la platica y dijo, ahora voy a hacer lo que me gusta y lo que se me da bien, que es un puestecito de pollo frito. Y ahí hizo el emporio de Kentucky Fried Chicken, ¿vale? Entonces, fijaos que hay saltos, ¿eh? Y la tercera cosa que os tenéis que preguntar es cómo de inteligentes sois. Pero no inteligencia que yo digo, yo hago muy bien los cálculos de cabeza o yo hago muy bien las reacciones, no. Fijaos que una de las teorías que más me gustan sobre la inteligencia son las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? El señor Gardner dice que hay 8 tipos de inteligencia, ¿vale? Si ahora mismo yo pusiera a Mozart en una clase de pregrado, no, de pregrado no, del colegio,
y hiciéramos a lo mejor un ejercicio de redacción, Mozart sería muy malo. Y dirían los estudiantes, ay, qué tonto que es Mozart, es muy poco inteligente, no sabe escribir. Pero fíjate que Mozart puede tener una inteligencia musical de genio, ¿eh? Por eso tenéis que tener en cuenta que esas inteligencias múltiples en vuestros hijos, en vosotros, podrían estar, digamos, ocultas. Podríamos tener inteligencias que no estuviéramos midiendo porque ni siquiera sabemos que eso se puede dar, como por ejemplo la cinético-corporal. La inteligencia cinético-corporal es la que utilizan los artistas, la danza, ¿vale? Los gimnastas, ¿eh? Entonces, fijaos que esas inteligencias, además, tienen dos tipos de habilidades, cada una de ellas. Están las habilidades duras y las habilidades blandas. Esto es súper importante que lo tengáis en cuenta, porque fijaos que estas dos habilidades son de dos tipos muy distintos. Las habilidades duras son las que yo aprendo de forma explícita. Me lo explican, ¿vale? Y entonces yo lo entiendo. Yo, por ejemplo, veo un vídeo de una ecuación o leo un libro de historia y aprendo de historia o aprendo de matemáticas. Pero las habilidades blandas son de tipo tácito, es decir, son habilidades que tengo que experimentar para adquirirlas. O sea, yo por mucho libro de aeropuerto que me lea de Aprende a ser un líder en 100 páginas, yo me leo ese libro y no soy un líder. Para ser un líder tengo que experimentar el liderazgo, tengo que acertar, equivocarme y ahí aprendo. Entonces, fijaos que hoy en día las habilidades duras las aprende cualquiera. O sea, es cuestión de tiempo, unos les cuesta más y menos, pero las habilidades blandas no las tiene todo el mundo. Las habilidades blandas las tienen gente que tienen talento para esas habilidades y que encima las han experimentado. Y fijaos qué cantidad de habilidades blandas podemos encontrar en una persona. Estas son algunas de ellas. Y qué poquitas de estas habilidades tienen nombres de asignaturas en pregrado, en maestría. O sea, tal vez liderazgo y poquito más. Y hay habilidades que ni siquiera la gente tendría dificultad para decir qué son, que es la visionalística, que es la resiliencia, que es la asertividad. Pero esto hoy en día es súper importante. ¿Y por qué es importante? Porque estas habilidades duras y blandas, su combinación define qué tipo de perfil tienes en tu carrera empresarial. Esto es de unas reuniones que tuve con headhunters aquí en Colombia, que al final me dijeron, mira, hay 4 tipos de perfiles que nosotros vemos en las empresas. Está el perfil de profundidad o especialista, que es la persona que acaba de egresar. Es una persona que sabe mucho, tiene muchas habilidades duras de una cosa concreta, ¿vale? Y en la empresa desarrolla ese tipo de trabajo. Pero esas personas pueden seguir avanzando en la empresa y combinar esa especialidad con habilidades blandas que va incorporando, como el trabajo en equipo, el trabajo bajo presión, la gestión de procesos, de productos, etcétera. Y al final se convierte en un perfil mixto, generalista funcional. Ya comienza a dirigir equipos de personas. Puede evolucionar hasta lo que se llama un perfil de amplitud. Ya no hace nada de su especialidad, sino lo que se dedica es a gerenciar. Y la gerencia no es solo una management, es también muchas habilidades blandas que uno tiene que saber para poder hacer esa gerencia de buen término. Son los presidentes, vicepresidentes, decanos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el cuarto perfil, que es el más preciado y el más precioso, que es el innovador, el emprendedor. O sea, lo que al final, ¿vale? Hacen las empresas es que las empresas surgen por un emprendedor que tuvo una idea, que funcionó y que dio trabajo a muchas familias, ¿no? Ese perfil, ya os he dicho que tiene unas características especiales, iría fuera de ruta de los 3 anteriores que hemos visto. Estos son los 4 perfiles que podemos ver hoy en día en el mercado laboral y que creo que vamos a seguir viendo durante muchos años, ¿no? Hasta aquí el tema de vocación. Como veis, no hemos hablado casi de universidades o de carreras, hemos hablado de vosotros, hemos hablado de preguntas poderosas que uno se tiene que hacer. Ahora, lo que voy a comentaros es un modelo para poder nosotros establecer una marca personal fuerte, que a fin de cuentas, esa marca personal no es más que hacer las cosas que hemos venido a hacer en este mundo, es encontrar nuestro sitio en este mundo, transmitir nuestra propuesta de valor y sin querer ser felices en ello, ¿vale? La marca personal surge prácticamente en la última década del siglo pasado. Es una disciplina muy nueva, apenas tiene 30 años, ¿no? Y fijaos que la marca personal se puede interpretar con identificar cuáles son nuestras competencias, nuestros conocimientos, las herramientas que nosotros podemos entregar a nuestro entorno para que nuestro entorno nos considere a nosotros como la opción preferente cuando tenga ese problema, esa inquietud, esa necesidad que nosotros le podamos resolver. Es decir, es un posicionamiento la marca personal, es hacernos ver en nuestro entorno para ser la opción preferente cuando ellos tengan ese problemita que nosotros les podemos solucionar. La marca personal, además, tiene otras cualidades que os voy a explicar, pero antes el modelo. Fijaos, son 4 las fases que tiene el modelo de marca personal que os voy a transmitir. El primero es un diagnóstico del ser, que ya hemos visto algunas preguntas anteriores, ahora os voy a dar unas herramientas. El segundo es una proyección, es decir, no solo es saber quién soy, es a dónde voy, a qué puerto quiero llegar. El tercero es una afinación, es decir, una herramienta que me permita saber adaptarme a un entorno, mercado dinámico, incierto, turbulento. Y el 4 es la comunicación, es el saber venderse. O sea, no puedo hacer marca personal
No puedo transmitir mi propuesta de valor si nadie me conoce. Tengo que saber cómo comunicar esa propuesta de valor, ¿no? Primera herramienta de la fase de diagnóstico, fase 1, estamos analizando quiénes somos. El Ikigai, ¿vale? Esta herramienta es de origen oriental, de Japón. Hay Ikigais de 3 círculos, de 4 círculos, pero fijaos que esto es un juego de niños. O sea, es ponerse en una hojita de papel estos 3 círculos que se cruzan cada uno con los otros 2 y hacernos una pregunta poderosa para nosotros mismos en cada círculo. Primera pregunta, ¿qué es lo que me apasiona? Dormir, comer, irme de rumba, póngalo, nunca se sabe, ¿vale? Pero ponga también otras cosas que le apasionen que tal vez sean ya más profesionales. ¿Qué es lo que hago excepcionalmente bien? Póngalo o pregunte a la gente de su entorno qué creen ellos que hacen excepcionalmente bien, porque a lo mejor nosotros damos por sentado que lo hacemos esto normal y lo hacemos muy bien. Y tercer círculo, ¿qué es lo que la sociedad busca? ¿Qué es lo que el entorno podría necesitar? Cuando nosotros hacemos este análisis, vamos cumplimentando, vamos diligenciando esos círculos. Lo que tenemos que descubrir es una actividad que haciendo esa actividad cojamos un elemento de cada círculo. Y voy a poner mi ejemplo. Yo comencé mi carrera ayudando a mi papá, que era empresario, luego fui consultor de pymes, luego fui consultor internacional y al final, casi por accidente, acabé en la academia. Y cuando empecé en la academia hace 6 años, me di cuenta de que por primera vez lo que hacía me apasionaba, que tenía como un propósito, que mi carrera comenzaba a acelerarse de una forma exponencial y me hice muchas preguntas y comencé a hacer estas investigaciones y aplicar estos modelos. Y me hice este ejercicio para mí mismo, ¿no? Y fijaos, ¿qué es lo que me apasiona? A mí me apasionan muchas cosas, pero una de las cosas que me apasionan, ya me habéis visto, es hablar, contar historias. Desde pequeñito siempre he sido el que en el grupito de amigos contaba la historia. Cuando jugábamos a juegos de rol, del Señor de los Anillos, era el que dirigía el juego y les decía pues, las aventuras, se lo contaba. Cuando me iba a los campamentos de verano era el que contaba la historia de miedo en la hoguera de noche para que la gente no durmiera, luego tampoco dormía ni yo, pero siempre me ha gustado contar, hablar, ¿vale? ¿Qué es lo que hago excepcionalmente bien? Una de las cosas que me destacan los estudiantes en la Universidad del Bosque es la transmisión del conocimiento. Soy bueno a la hora de transmitir conocimientos, a la hora de explicar conceptos para que la gente los entienda y a la hora de mantener cautiva a la audiencia para que esa transmisión sea efectiva. ¿Y qué es lo que la sociedad busca? Muchas cosas busca, pero una de ellas es educación. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cada día como académico en una universidad? Yo estoy contando historias, estoy transmitiendo conocimientos y estoy educando. Es decir, hago algo que me apasiona, algo que se me da bien y algo que encima la sociedad necesita y me pagan bien por ello. Entonces, fijaos que yo he encontrado mi sitio en el mundo. Esta es una herramienta muy fuerte, muy importante para hacer ese diagnóstico, para saber hacia dónde tendría que dirigir mi carrera, hacia dónde tendría que dirigir mis estudios, hacia dónde tendría que dirigir y comenzar a poner el camino de la felicidad en mi vida, ¿no? Eso sería la primera herramienta. Hay otra herramienta que también os voy a explicar, que esta a lo mejor sería incluso ya de aplicación directa para vosotros, es lo que yo llamo el análisis de competencias de mi profesión. Fijaos, aquí tenemos a los 10 decanos de la Universidad del Bosque, de cada una de las áreas de conocimiento, ¿vale? Ciencias básicas, ciencias económicas y administrativas, ciencias jurídicas y políticas, etcétera, etcétera. Voy a coger a una cobaya, a un conejillo de indias. Y a este conejillo de indias le voy a preguntar, oiga, usted está en el sector educativo, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son las competencias que necesita usted para destacar en ese sector en el cual trabaja? Y resulta que esta persona me diría estas 6. Docencia, investigación, consultoría extensión, liderazgo, gestión académica y administrativa y capital social o networking. Para ustedes en su profesión, estas competencias serán distintas. Pero la pregunta es, ¿conocen cuáles son esas competencias que les harían a ustedes excelentes profesionales en su carrera profesional? Fijaos que, es más, yo podría incluso mesurar cómo este sujeto está en estas competencias. Tal vez el diagrama mío sea así, ¿vale? Soy muy bueno en gestión académica y administrativa, estoy bien en liderazgo, investigación, docencia y consultoría de extensión, y me falta mejorar un poquito el networking porque no soy colombiano y obviamente pues el capital social lo tengo que crear desde hace 6 años que estoy aquí. Esta herramienta me permite incluso el medir las competencias de mis compañeros. Este es el decano Julio Sandoval de la Facultad de Ingeniería, que veis que tiene un perfil bastante parecido al mío, bastante parecido. Pero vuelvo a repetir, ustedes, frente a las competencias que tienen, ¿cómo estarían desarrollados? Porque eso te permite saber si realmente estás en una profesión que te va a permitir destacar o si vas a ser uno más. Y en este mundo profesional tan competitivo, quien es uno más es uno menos. No cuentan contigo porque no destacas en nada. Segunda fase. Esto lo hacen las grandes empresas. Seguro que entramos a la web de Transmares y lo tienen ahí. Misión, visión y valores. Pero nosotros como individuos también deberíamos de hacerlo. Deberíamos de establecer una meta grande y ambiciosa en nuestra vida, que sea ambiciosa. Un propósito que es cómo voy a alcanzar esa mega.
y unos valores, que son las 3 o 4 palabras, ojo, no es lo que tú dices que eres, es lo que los demás dicen que tú eres. En mi caso, yo lo tengo muy claro. Mi mega es convertirme en una persona memorable. Mi propósito es ser un líder en la educación y en la transmisión de conocimientos, de valores y de experiencias. Y mis valores son la integridad, el humanismo y la excelencia. Pero esto es algo súper importante que tendríais que tener en varias partes de la casa, en el espejo del baño, en la nevera, en un imán. O sea, vuestra mega, vuestro propósito y vuestros valores es algo que os tendríais que hacer casi como programación neurolingüística, tenerlo al rojo grabado en vuestra mente. Cada vez que os levantaréis en la mañana y cada vez que os acostaréis en la noche, tener claro cuál es vuestro rumbo. Porque esto es como eso. La primera fase es saber de qué puerto sales. Y esta segunda fase es saber a qué puerto vas a llegar. Si sabes de qué puerto sales y a qué puerto vas, el rumbo que estableces es directo. Por eso es tan importante esta segunda fase. Tercera fase, la afinación, el saber adaptarse. Esto es súper importante. Para escuchar un buen concierto de guitarra, no solo hace falta tener aquí un Paco de Lucía, Dios lo tenga en su gloria, o una guitarra Ibáñez, o una acústica perfecta, o una partitura del concierto de Aranjuez, o un auditorio que entienda de música, sino que hace falta además que la guitarra esté afinada, porque si la guitarra no está afinada, todo el escenario no conseguimos el buen concierto de guitarra, ¿vale? ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros estamos en un mercado que es dinámico y eso hace que nos desafinemos respecto al mercado. Si permanecemos invariables con las mismas competencias, al final el mercado exige otras cosas y nos desalinea. Por eso os comparto esta herramienta que se llama Order Qualifiers, Order Winners. Los Order Qualifiers son las mínimas características que tengo que tener para ser competitivo en esa foto actual del mercado. Mínimas características. Pero ojo, habrán varias gente o varias empresas que tengan esas mínimas características. ¿Qué harían que me escogieran a mí como opción preferente? Porque además de los Order Qualifiers, tengo los Order Winners, que son los diferenciales que hacen que me escojan a mí y no a la competencia. Y lo voy a poner igual, con mi ejemplo. Si yo quisiera aplicar al puesto de decanatura de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ¿cuáles serían los mínimos requisitos que tengo que tener? Serían estos: tener una maestría en el área de desempeño, experiencia en consultoría, en docencia, en gestión académica, en gestión administrativa, buenas relaciones interpersonales y segunda lengua nivel B2. Y fijaos que abajo aparecen unas etiquetas. Eso lo tenemos que colocar en cómo estamos nosotros frente a esos requisitos de Order Qualifiers. Y yo, afortunadamente, los tengo todos, ¿vale? Yo entraría, o sea, a mí no me romperían la hoja de vida, sino que yo estaría como precandidato a ese puesto. Pero ¿por qué me escogerían a mí y no a los 3 o 4 que quedaran en esa terna para ser escogido para el puesto? Porque además tengo unos Order Winners, ¿vale? Que si os fijáis son más exigentes que los Qualifiers. No es una maestría, es un doctorado. No es experiencia nacional, es experiencia internacional. Es además tener investigación y publicaciones. Es tener habilidades blandas, como por ejemplo el liderazgo, la gestión eficiente del talento humano, resolución de problemas y conflictos, creatividad e iniciativa. Y es tener networking. ¿Cómo estoy yo? Digamos que lo tengo todo. El doctorado estoy convalidándolo y espero haberlo convalidado si el MEN me lo permite, si el Ministerio de Educación, antes de que me pensione. Y el networking pues lo estoy acrecentando. Entonces, fijaos, esto es la foto actual de ese puesto que me requieren. Que puede ser para una empresa, para una marca, para una unidad de negocio. Esto es una imagen actual de lo que me está requiriendo el mercado. Súper importante, súper eficiente esta herramienta, súper simple de hacer, pero y es la foto de ahora. Tal vez en 2 años esto ya haya cambiado y tengamos otra vez que volver a afinarnos para no quedar obsoletos. Y la última fase es la comunicación, ¿vale? Yo siempre lo digo, usted, si el mercado no lo conoce, por muy bueno que sea, por muy bonito, por muy barato, usted no existe para el mercado, ¿eh? Entonces, lo que tenemos que escoger es saber quién es nuestro público objetivo. Vuelvo a poner mi ejemplo. ¿Cuál es mi público objetivo como decano? Tengo un público primario, estudiantes y docentes, secundario, directivos y administrativos, y terciario, empresas e instituciones. ¿Cómo vas a transmitir esa propuesta de valor a tu público objetivo? Tienes que considerar que tienes muchos canales, pero tú no tienes que ser un community manager de todo. Tienes que escoger muy bien para esos públicos cuáles son las mejores herramientas. En mi caso, la transmisión de mi valor es el 70% es directa, es decir, por medios digitales o presenciales, yo transmito mi propuesta de valor como decano, como consultor, etcétera. Un 15% utilizo Facebook, que es más que nada repostear, y luego tengo un 5% de LinkedIn, un 5% de mi página web y un 5% de una red de nicho, que es como un Facebook de investigadores, ¿vale? Aquí os voy a mostrar un poquito para que lo veáis. Obviamente, todos sabemos lo que es Facebook, pero yo, fijaos que lo utilizo sobre todo para repostear eventos y noticias que sean de mi universidad, ¿eh?
Lo siguiente que tenemos es el tema de LinkedIn, que yo lo utilizo mucho para establecer redes con otros profesionales, con gente que quiera de mis servicios, etcétera. Es una red que me gusta mucho, tiene que estar muy actualizada, pero a nivel empresarial seguro que vosotros tenéis el LinkedIn también como yo actualizado. Luego tengo la red, esta es una red social de nicho, es solo para investigación, ¿vale? Aquí tengo todas mis investigaciones publicadas, puedes establecer redes de contacto con otros investigadores. Esto sería muy de nicho para mí, Eso obviamente no sirve para todo el mundo, sino que para los académicos. Y pues luego tengo mi página web. Mi página web, pues básicamente es una página web donde yo muestro lo que soy, lo que puedo ofrecer, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, donde he dado las clases de pregrado, etcétera, etcétera. Comentarios que me han hecho gente que ha trabajado conmigo. Esto básicamente es comunicación de marca, de marca personal. Y fijaos que lo bueno de tener una página personal es que tú puedes atar los resultados a lo que sería Google Analytics, que es una plataforma gratuita que te permite saber desde qué medios te están entrando, si es tráfico orgánico, referido, redes sociales, te permite saber en qué horario estás teniendo más tráfico, en qué día de la semana y hora. Te permite saber incluso desde qué localidad te están viendo. Ojo, esto es una página personal, pero si es vuestra empresa, estáis empezando un emprendimiento, pues el saber desde qué página os están viendo es importante. Fijaos, esto es de la última semana, pero si yo pongo aquí desde 2016, pues básicamente fijaos que me han entrado desde todos los continentes a buscarme, ¿no? Entonces, si yo, obviamente Colombia es donde yo trabajo, pero fijaos que Estados Unidos, a pesar de que soy español, es el segundo país que más me entra y yo podría ver dentro de cada uno de los países quién me está encontrando. Esto es un concepto para saber uno cómo tiene que anunciarse brutal, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, la comunicación de marca que yo empleo, ¿vale? Pero repito que en vuestro caso tenéis que ver cuáles son las redes que más os gustan. ¿Por qué no utilizo yo Twitter? Lo veo muy polémico, ¿vale? Un poquito controversial. Instagram lo veo muy visual, no creo que para mi profesión aporte valor. Y ya cuando selecciono mis redes, pues comienzo con la labor de transmitir esa propuesta de valor. Ese ha sido, damas y caballeros, el modelo de marca personal de 4 fases que ya les digo que se puede aplicar en cualquier etapa de vuestra vida, para cualquier profesión, para cualquier rol que estéis desempeñando. La cuestión es que entendáis que nosotros tenemos que basar nuestro éxito y nuestra felicidad en la diferencia. Nosotros somos personas genuinas, geniales en muchas cosas que tal vez no sabemos y tenemos que comenzar a descubrir dónde está esa propuesta de valor que podemos aportar a nuestro entorno. Ojo, puede ser que la propuesta de valor que tengamos no sea de interés para nuestro entorno cercano y tal vez tengamos que ir a otros países, a otros continentes. No tendría que ser un impedimento. Uno yo creo que tiene que buscar la felicidad allá donde esté. Cada uno escribe su propia historia. Algunos estamos en la fase, en la etapa media del libro, otros al principio, otros ya finalizando, pero lo importante es que entendamos que la marca personal es un elemento que te puede ayudar a que ese libro que estás escribiendo de tu historia sea diferente, sea genial, se convierta en un bestseller o incluso, quién sabe, si en una película de Hollywood, ¿no? Eso es lo que me gustaría desearos a vosotros, muchos éxitos personales, profesionales, y lo que espero es que pues esta charla también os haya dado muchas inquietudes, mucho que pensar sobre cómo estamos nosotros frente a nuestra vida, a nuestro propósito vital, y que al final pues encontremos ese sitio en el mundo que nos haga feliz. Si os parece, pues agradecer este espacio que me habéis brindado y abrimos ya el turno de preguntas, de inquietudes y de feedback. Muchísimas gracias. Sí, tenemos una pregunta, Antonio, y dice, el diagnóstico de Ikagi, ¿podríamos aplicarlo a una unidad de negocio para motivar al equipo dentro de la organización? Sí. De hecho, Carolina, todas las herramientas que os he mostrado nacen del management, o sea, nacen de la administración y la dirección de empresas en muchos casos. Y lo que se ha hecho incluso del personal branding es una aplicación del branding, que es el posicionamiento de marca a nivel corporativo. Es decir, todas estas herramientas tienen un sentido, un origen empresarial y lo que se intentó es personalizar, o sea, dejar el lado corporativo y personalizar estas herramientas para ver si nosotros nos podíamos incluso comportar como pequeñas corporaciones, nuestro ser, nuestro individuo, ¿no? Entonces, de hecho, el primer artículo que sale de marca personal se llama Me Inc., ¿vale? Como yo SAS, y habla sobre el que la persona debería, esto no es mercantilizar, sino que es individualizar el éxito que estaban teniendo las empresas al utilizar estas herramientas sobre sus procesos, ¿no? Entonces, claramente se puede deshacer el proceso y hacer que estas herramientas se apliquen sobre marcas, sobre unidades de negocio o sobre empresas.